Padre, en el nombre poderoso de Jesús ponemos esta clase en tus manos. Te pedimos que la unción, el poder del Espíritu Santo sea en medio de nosotros, Señor. Que en cada hogar donde estas clases están siendo oídas, Señor, tu Espíritu Santo, tus ángeles, Señor, estén ministrando, Señor. Que espíritu de conocimiento de ti, de revelación, Señor, de testimonio a sus espíritus de todas las cosas que van a estar aprendiendo. Prepara la tierra en sus corazones, Señor, para que la tierra caiga en buen territorio, Señor, y que el enemigo no se la pueda robar. Yo levanto a cada uno de mis hermanos, Señor, pidiéndote que tu paz sea sobre de ellos, que toda carga que ellos traigan, Señor, sea quitada en este momento, Señor, que sean envueltos, Señor, en tu paz en este momento, y que tu Espíritu, Señor, nos enseñe las cosas que tenemos que aprender. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a empezar por el cuestionario número 2. Así que pongan sus cuestionarios ahí. Pregunta número 1. ¿El Espíritu escudriña para conocer los misterios de Dios? Verdadero. ¿La mente investiga basándose en hechos comprobables? Verdadero. 2. ¿El Espíritu recibe, luego la mente del Espíritu procesa la revelación y la pasa a la mente natural? Entonces conocemos lo que de Dios nos es concedido. Y aquí varios me pusieron falso. Y aquí la respuesta correcta es verdadero. Recordemos que nuestro espíritu recibe. El entendimiento, nuestra mente natural procesa, pero también la mente de nuestro espíritu tiene la capacidad de procesar. Amén. Porque cualquier cosa que recibimos en el espíritu, cualquier revelación profunda que recibimos en el espíritu, tiene que ser decodificada por un instrumento de entendimiento. Entonces empieza primero en la mente del espíritu y de ahí se va a pasar a la mente natural y entonces vamos a poder conocer lo que de Dios nos es concedido. Amén. La número 3. El conocimiento mental infla el ego del hombre, constituyéndose en un gran enemigo del conocimiento de Dios por el espíritu. Sin embargo, el conocimiento espiritual puede ser también tropiezo a otros. El que tiene más conocimiento espiritual tiene una conciencia más fuerte y más sensible a Dios y por consecuencia tiene más libertad. Alguien sin conocimiento es débil y como resultado es más restringido. Es parte de nuestra madurez espiritual medir hasta dónde el débil o el inmaduro pueden recibir ciertas cosas, y esto lo vimos en la clase pasada. Entonces, en 1 Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Luego dice, lea 1 Corintios 8 y explique en pocas palabras cuál es la libertad que proviene del conocimiento y cuáles las restricciones. Aquí algunos contestaron, otros no contestaron. Amén. Entonces, veo que esta pregunta no quedó muy clara por lo que estoy viendo. Entonces, ¿cuál es la libertad que proviene del conocimiento? En la medida que un espíritu es inmaduro, empieza a agarrar la palabra de Dios y va a empezar primeramente a encajonarse por la palabra de Dios porque no tiene un conocimiento muy amplio. Entonces, por eso vemos muchas gentes que todo les parece del diablo. No, hermana, si vamos a usar aceites esenciales, eso es del diablo. Si vamos a hablar de las cosas del espíritu, eso es del diablo. No, la palabra profética, no, yo creo que eso a lo mejor es del diablo. Todo empieza a ser del diablo. Amén. Porque hay una inmadurez espiritual que los tiene restringidos. Entonces, no tienen una libertad para conocer los misterios de Dios. Cuando conozco los misterios de Dios, me voy a poder mover con libertad en muchas arenas sin estar preocupada de lo que está pensando el diablo o lo que va a hacer el diablo o los pormenores del diablo. Ya entre más crezco espiritualmente, más me concentro en las cosas de Dios y eso me da una libertad mayor. Okay. Entonces, si tengo conocimiento de cómo es que Dios habla, voy a tener una confianza cuando estoy en el Espíritu y cuando entro a recibir las cosas de Dios. Amén.
Entonces, si no tengo conocimiento de cómo Dios habla, voy a estar preocupado. ¿Y qué tal si me está hablando el diablo? ¿Qué tal si entro en el espíritu y me habla el diablo? ¿Sí me entiende? Entonces, esta libertad proviene de conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios podemos estar absolutamente seguros, podemos entrar a territorios, podemos hacer guerra espiritual en toda paz y tranquilidad, sabiendo que estamos en el equipo ganador, sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que donde está el amor, amén, el temor no tiene lugar y que el diablo ha sido vencido bajo nuestros pies. Pero a mayor inmadurez espiritual, entonces más temores voy a tener y más restringido voy a estar, más miedo me va a dar entrar en las cosas de Dios, porque pues no sé, es un territorio desconocido y qué tal sí. ¿Sí me entiende por dónde va la cosa? Entonces, eso es lo que tenemos que poner en la pregunta 4. 5. La conciencia tiene una voz diseñada para guiar al hombre por medio de su espíritu, y es donde la voluntad de Dios se hace audible a nuestro espíritu. Esta está directamente vinculada. A ver, permítame. Esta está directamente vinculada al conocimiento espiritual, el cual se recibe por medio de la sabiduría y la inteligencia del espíritu, y crece y se desarrolla en la medida que estos aumentan para que seamos agradables al Señor en todo y demos fruto en toda buena obra. Amén. Entonces, vamos a ver 1 Corintios 9 y 10 para ver cuáles son los espacios en blanco que tenemos que rellenar ahí. Entonces, Colosenses 1:9 dice: está directamente vinculada al conocimiento espiritual, a la inteligencia, exactamente. Entonces, en el fondo estamos aquí resumiendo lo que es Colosenses 1:9. Entonces dice: por lo cual también nosotros después, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, amén, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces es importante que entendamos que hay una sabiduría y una inteligencia en nuestro hombre natural, pero hay una sabiduría y una inteligencia que provienen del espíritu. La número 6. Cuando la conciencia nos acusa, inmediatamente afecta nuestra comunión con Dios. 7. Según Job 32:8, el entendimiento procede del soplo del Omnipotente. 8. ¿Qué nos tiene que suceder para que podamos conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? Escribir 2 Corintios 4:6, el mismo que hizo que resplandeciese en las tinieblas la luz es el mismo que resplandece en vuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces lo que nos tiene que suceder es que la luz resplandezca en nuestros corazones. 9. El Espíritu usa energía espiritual para combatir las obras de la carne. Cuando la energía es constantemente usada para tratar de alinear nuestra mente carnal o vencer el pecado, nuestro espíritu queda sin fuerzas para ser llevado a experiencias en el cielo, correcto. Pero también B, para recibir revelación profunda de Dios. Y C, para ser transportados sobrenaturalmente de un lugar a otro. Entonces las tres respuestas en la número 9 son correctas. Por eso es tan importante que entre más rápido podamos alinear nuestra mente natural al conocimiento de Dios y dejar de tratar con la carne, más experiencias espirituales Dios nos va a conceder, porque toda esa energía espiritual va a ser enfocada a la revelación, va a ser enfocada a experiencias sobrenaturales maravillosas, en vez de estar luchando siempre con lo mismo, siempre con lo mismo, siempre con lo mismo. Entonces es importante que llevemos a la cruz las obras de la carne por medio del Espíritu, amén, para que podamos usar toda esta energía de Dios para crecer espiritualmente. Luego dice, el entendimiento es
A. Haber alcanzado un conocimiento teológico, la comprensión de la revelación que recibimos o el desarrollo de la inteligencia por el mucho estudio de la palabra. Es la B. El entendimiento es la comprensión de la revelación que recibimos. Amén. Y aquí quiero que note que a veces podemos entender la palabra, pero no necesariamente por revelación. Entonces, el entendimiento de nuestro espíritu está enfocado necesariamente a la revelación de la palabra. Amén. Porque muchas personas creen que entienden la Escritura, pero no les ha sido revelada por el Espíritu Santo. Entonces, el entendimiento que tienen es un entendimiento teológico, es un entendimiento carnal y terrenal. Amén. Y nosotros estamos buscando un entendimiento espiritual. 11. Todo lo que pertenece al hombre natural debe ser llevado a la cruz. Esto es nuestro ego con su inteligencia, su conocimiento y los principios terrenales con los que funcionamos en este mundo. La mente acepta esto siempre y cuando sea una filosofía o un concepto, pero si es algo que se tenga que llevar a la práctica, inmediatamente lo resiste y lo rechaza. Esta es una declaración tremenda, mis hermanos. La respuesta es verdadero. La mente natural, todo le va a parecer bien mientras no lo tengas que poner en práctica. No, pues me parece muy bien que que hagamos morir nuestra inteligencia, que hagamos morir todo lo que aprendimos en la carrera, que hagamos morir todo lo que aprendimos en este mundo. Y nos parece muy bien porque nos parece una idea filosófica muy buena. Pero a la hora de realmente poner en práctica eso, entran defensas tremendas. Por eso es importantísimo no depender de la mente natural, sino que dependamos de la mente del espíritu, que dependamos de nuestro espíritu, y entre más rápido hagamos morir las obras de la carne y las llevemos a la cruz, pues más rápido vamos a tener esta inteligencia de parte de Dios. Amén. Cuestionario 3. Funciones de un espíritu resucitado en Cristo. Un espíritu vivificado es un adorador. Esto se manifiesta en que se esfuerza por conocer todos los cantos cristianos, anhela que llegue el domingo para adorar a Dios, o C, su vida es un constante acto de adoración ya que vive conectado a Dios. Bueno, obviamente es la letra C. 2. El espíritu de un adorador tiene una característica que lo conduce a un estilo de vida, la cual es: engrandece mi alma al Señor, conforme Lucas 1:46. Amén. La característica es que nuestro espíritu engrandece al Señor y se regocija en el espíritu. Amén. Entonces la contestación correcta, según Lucas 46, dice: el espíritu adorador se regocija. El alma enaltece al Creador, pero el espíritu se regocija en Dios su Salvador. Entonces la contestación correcta aquí es: se regocija en Dios su Salvador. 3. Un espíritu vivificado busca constantemente la presencia del Señor, la cual va a producir, entre muchas cosas, y aquí puse a escribir Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Entonces fíjense qué tremendo, como un espíritu vivificado es un espíritu que no se va a cansar. Muchas veces tenemos cansancio físico y estamos haciendo muchas cosas, pero quiero llevarte a un entendimiento de lo que es el cansancio. El cansancio es un espíritu y el cansancio procede de la tierra, no procede de nuestro espíritu. Y de hecho yo aprendí una gran lección en mi vida. Me acuerdo que estaba trabajando con el doctor Morris Cerullo y habíamos hecho 28 congresos simultáneos. Cuando terminó los 28 congresos simultáneos, tuvimos una tremenda reunión en la Arena México, allá, una tremenda arena para 18,000 gentes, y yo terminé agotada. Entonces, cuando se fue el hombre de Dios, yo le dije, pues qué bueno que hicimos todo eso, pero realmente estoy muy contenta de que ya se vaya, doctor, porque estoy muy cansada. Y se me quedó mirando y me dijo una verdad que cambió literalmente mi vida. Y me dijo: Ana, el cansancio es un espíritu. Nunca aceptes el cansancio,
Porque mientras la gente te empieza a decir, ay, seguro has de estar muy cansada, no, ya has de estar agotada, no te has de estar muriendo de cansancio, amén, simplemente al estarte poniendo de acuerdo con todas esas personas y esas palabras, empiezas a traer sobre ti un espíritu de cansancio. Y la verdad es que nuestro espíritu nos puede llevar a hacer multicosas sin que jamás estemos cansados. Entonces yo entendí en mi vida a jamás decir estoy cansada. Y cuando la gente quiere ponerse de acuerdo conmigo, ay, no, es que estás agotada. No, a lo mejor necesito un poco de sueño. Yo creo que me voy a ir a descansar. Pero jamás me pongo de acuerdo con el cansancio porque vivo por el Espíritu y en el Espíritu tengo nuevas fuerzas. Y tengo el poder de Dios para clamar por esas nuevas fuerzas, amén, y hacer 1000 cosas, amén, que otras personas se tardan meses en hacer, yo las puedo hacer en 2 o 3 días. Entonces, esto es una facultad del Espíritu y necesitamos conocer la facultad de nuestro Espíritu. A veces la gente me dice, Anita, pero ¿a qué horas haces tanta cosa? Miren, mi hermano, yo viajo al año, pues más o menos entre 30 y 40 naciones. Escribo libros, pinto cuadros, edito todos mis videos. Amén. Le corrijo todos los libros a Emerson, soy su editora. Le ayudo a algunos de mis hijos a editar sus propios libros. Hago todas las gráficas para la clase, doy las clases. O sea, hago una cantidad de cosas y todavía hago ejercicio. ¿Por qué? Porque mis fuerzas no están basadas en esta carne. Amén. Si mientras tus fuerzas estén basadas en esta carne, vas a vivir cansado. Van a llegar a las 9 de la noche y vas a decir, ya no puedo más. Amén. Pero en el Espíritu hay una agilidad especial, hay una fuerza especial. En el Espíritu tenemos alas para volar, tenemos alas para despegar. Amén. Podemos entrar a las dimensiones del cielo, podemos entrar a lugares maravillosos a través de las alas de nuestro Espíritu. Amén. Y el que vuela, amén, literalmente es lo opuesto a estar caminando con el peso de la carne sobre nosotros. Está hablando de una ligereza en nuestra vida. Amén. Y nuestras alas nos permiten andar ligeros, hacer las cosas rápida y efectivamente. Amén. Entonces dice, correrán y no se cansarán. Esta es la promesa. Correrán y no se cansarán. Entonces yo he hecho esto un hecho en mi vida. Yo corro de aquí para allá y voy y vuelo y cambio de horario, amén, y todo cuanto hay. Y no me canso. A veces es demasiado y necesito descanso. A veces mi cuerpo va a necesitar descanso, pero esto ya es después de haber hecho muchísimas cosas. El otro día estaba yo calculando, entré en una de esas meditaciones raras que entra uno en el espíritu. Y dije, la verdad, Señor, yo tengo un espíritu como de 25 años. Mi espíritu, la verdad, quiere hacer tantas cosas que yo me siento como de 25 años. Y luego volteé a ver mi alma y dije, mi alma tiene como 200 años. He hecho tantas cosas y he vivido tantas vidas y de veras hay tantas experiencias y tantas cosas que he hecho que es como si tuviera realmente 200 años. Y mi cuerpo está escogiendo a cuál de los dos seguir, si al alma o al espíritu. Espero que siga al espíritu porque le estoy ordenando que siga al espíritu. Amén. Bueno, la 4. Éxodo 31. Nos habla de un hombre que fue lleno del Espíritu de Dios. ¿Cómo se manifestó esta llenura? Llenándolo de ciencia, sabiduría y creatividad espiritual. Amén. Y esto fue para construir y hacer todo lo que Dios le mostró que tenía que hacer en el tabernáculo de Moisés. 5. ¿Qué es una familia en los cielos y en la tierra? A. Son los hermanos de la congregación a la que pertenezco y mi familia en lo natural. B. Es la línea generacional de mi familia terrenal que fue diseñada por Dios en los cielos y se manifiesta en la tierra. C. La de los cielos es la línea generacional espiritual que me hace pertenecer a un género de ADN único formado por hombres y mujeres de todos los tiempos que lo comparten, y el de la tierra son las familias en lo natural. La respuesta correcta es la C. Y esto es muy importante y lo quise poner aquí porque es parte de nuestra vida espiritual entender no solamente la iniquidad de nuestros espíritus para limpiarnos de ellos, sino también que hay un DNA
que está conectado a mi familia en los cielos. Amén. Entonces hay personajes, por ejemplo, en la Biblia, que cuando tú lees acerca de ellos, sientes como que te identificas plenamente. Dices, no, es que este personaje, y hablas de él, muy seguramente es parte de tu DNA espiritual. Amén. O sea, yo, por ejemplo, sé, no tengo la más remota duda que soy parte del ADN espiritual de Juan el discípulo. Y es impresionante la de veces y la de revelaciones que Dios me da a través de Juan. Y he tenido encuentros con Juan y ha sido extraordinario lo que Dios me ha mostrado a través de Juan. Y a lo mejor tú eres parte, no sé, del espíritu de David, del espíritu de Besacel. Amén. Es importante que le pidas a Dios, ¿quién es mi familia en los cielos? ¿Cuál es de ese DNA? Aparte, obviamente, del DNA en Cristo Jesús, porque tenemos el DNA de Cristo Jesús. Bueno, en español es ADN, perdón. El ADN de Cristo Jesús. Tenemos también un ADN y una bendición de nuestra familia espiritual. Y de nuestra familia terrenal hay muchas bendiciones que también tenemos que arrebatar. O sea, no solamente cancelar todas las maldiciones familiares porque eran unos idólatras, porque eran esto, porque se metieron con los brujos y quién sabe cuánta cosa. Hay una cantidad de dones espirituales. Amén. A lo mejor no eran cristianos, pero a lo mejor fueron grandes empresarios, fueron grandes pensadores, fueron grandes artistas, fueron gentes extraordinarias. Y esa parte, amén, no provino del diablo, esa parte proviene de Dios y debemos arrebatar en nuestros espíritus ese ADN que de Dios nos es concedido y orar por él, amén, y que se manifieste, que se continúe eso que a lo mejor fue cortado en un abuelito, en un tatarabuelito, que se continúe en nuestras vidas, amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces las familias en los cielos. Entonces dice 6. La condición de nuestro espíritu se refleja en nuestros cuerpos físicos, ya que como es en lo natural, es también en lo espiritual. Escribir 1 Corintios 15, 47 y 49 y Romanos 1:20. Entonces, Corintios 15 es el primer hombre de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, amén, así como hemos andado con la imagen del terrenal, también andaremos con la imagen del celestial. Entonces es muy importante, mi hermano, venga conmigo a 1 Corintios 15, porque esto es una parte sumamente importante de nuestra herencia en la resurrección de Cristo Jesús. Si vemos esta parte simplemente pensando en la resurrección de los muertos al final de todas las eras, amén, y no consideramos que nosotros efectivamente ya somos un cuerpo de resurrección. Bueno, no todos son un cuerpo de resurrección, hay que entrar en el cuerpo de resurrección. Entonces, dice la Escritura, si habéis muerto con Cristo y habéis resucitado con Él, buscad las cosas de arriba, dice Colosenses 3. Buscar las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Entonces, aquí vemos claramente que al morir y resucitar en Cristo Jesús, nuestra mira está en las cosas de arriba. Entonces hay un estado de resurrección que está en nosotros. Y creo que ya lo hemos hablado en otras clases, como Pablo anhelaba, decía, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo para alcanzar aquello para lo cual fui asido. Amén. Hablando por si llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado ya. Entonces, hay un estado de resurrección que es la imagen de Dios en la tierra, y ese estado de resurrección yo tengo que buscarlo, tengo que anhelarlo, tengo que clamar, tengo que gemir. Creo que en una clase anterior hablamos de cómo debíamos gemir, amén, por nuestra habitación celestial, conforme 2 Corintios 5, dice que por tanto gemimos para ser vestidos de nuestra habitación celestial y no ser hallados desnudos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces necesitamos gemir, necesitamos buscar, necesitamos esa explosión interior que empiece a invadir
todo nuestro ser de resurrección, y de esa manera se va a ir llenando todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma de la resurrección de Cristo Jesús, aún en nuestros cuerpos mortales. Entonces, esta parte es sumamente importante. Amén. Entonces dice 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Ahora, aquí es donde yo tengo que escoger. ¿Soy terrenal o soy celestial? Si soy terrenal, amén, estoy sujeto al polvo, y el polvo me va a llamar a la sepultura. El polvo me va a envejecer. El polvo va a dictar lo que le pasa a mi cuerpo natural. Pero si soy celestial, porque he muerto a lo natural, porque he muerto a lo terrenal, y soy resucitado juntamente con Cristo Jesús, amén, entonces soy celestial. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Entonces mucha gente sin entendimiento aquí lee, no, es que los terrenales son los hombres y los celestiales son los ángeles. No, jamás un ángel fue hecho a imagen de Dios. Jamás un ángel fue hecho, amén, para tener la imagen del celestial. Los únicos que fuimos hechos para tener la imagen del celestial fuimos nosotros. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, si yo tengo que determinar, yo soy celestial. Y eso es un estado de vida, eso es un estado de conciencia, eso es algo que va a dictaminar mi forma de ser, mi forma de pensar, las decisiones que tomo. Soy celestial, no soy de la tierra. Los de la tierra están buscando, pues a ver qué me va a decir el doctor, a ver qué tengo, a ver que me analicen, porque pobre de mí, necesito que el doctor me diga que estoy bien. No necesitas que el doctor te diga que estás bien, necesitas que el Padre Celestial te diga que estás bien, porque el doctor nada sabe y el Padre Celestial todo lo sabe. ¿Estamos? Entonces dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, que es la naturaleza adámica, que es la naturaleza de la carne, traeremos también la imagen del celestial. Entonces es importante que nosotros traigamos la imagen del celestial. Como dice 2 Corintios capítulo 3, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, amén, para mirar a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios y así ser transformados de gloria en su misma imagen. Entonces, ¿qué es lo que me va transformando en un ser celestial? La contemplación de su gloria a través del Espíritu de Dios. Entonces, mi espíritu tiene la capacidad de la contemplación de la gloria de Dios. Y en la medida que empiezo a contemplar la gloria de Dios, mi espíritu está recibiendo y está siendo impactado de la misma naturaleza del celestial para que yo lleve la imagen del celestial. Amén. Bueno, entonces dice Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, así que no tienen excusa. Entonces, permítame un segundo. Estamos viendo que como es en lo espiritual, es en lo natural. Primero fue lo espiritual. Dios creó todas las cosas de lo invisible a lo visible. Todas las cosas visibles en la creación, o sea, invisibles de Dios, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Entonces yo puedo saber la condición espiritual de una persona viendo aún su cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico va a denotar mi estado de mi espíritu. Primero es en mi espíritu. Y como es en mi espíritu, se va a reflejar en el mundo natural. Entonces dice, entendiendo esto, conocemos que toda enfermedad se origina primero en el mundo invisible y luego se hace manifiesta en la carne, y hay un paralelismo entre cada órgano y lo que éste representa en su simbología espiritual. Entonces, quiero poner aquí una de las láminas para que la veamos. Que vea aquí tenemos las tres partes de nuestro cuerpo.
Al lado izquierdo tenemos el espíritu, en medio tenemos el alma y al final tenemos el cuerpo. Entonces quiero que note que hay una interrelación, una interconexión orgánica del ser tripartito. La mente del espíritu está conectada a la mente del alma y está conectada también a la mente natural. Estoy hablando orgánicamente hablando. En las funciones del espíritu tienen otras funciones, pero si tengo, por ejemplo, un tumor en el cerebro, es porque hay algo que está afectando mi espíritu y mi alma en el área del cerebro. Amén. Entonces, por ejemplo, vemos aquí una interconexión también en el corazón del espíritu, el corazón del alma y el corazón natural. Hoy vamos a estar estudiando todo el órgano del corazón, que es una de las cosas más importantes que tenemos en nuestro ser interior. Entonces, lo que quiero que note es la interconexión orgánica del ser tripartito. Entonces, aquí les puse que meditaran un poco en cuáles podría ser lo que puede afectar nuestros órganos. Entonces, vamos a buscar. Dice, concuerde alguna de las fuentes de origen que causan enfermedades en algunos de los diferentes órganos. Entonces, el número 1 tenemos el hígado por problemas es la última, el miedo, rencor y cargar problemas de todo el mundo. Amén. El hígado es un filtro. Amén. Por la amargura, la ira y el odio. Luego vemos, por ejemplo, el cerebro. El cerebro está afectado, obviamente, por las filosofías, teologías y comida espiritual babilónica. Luego tenemos los huesos. Los huesos son afectados, obviamente, por la amargura, la ira, el odio, que va también a las articulaciones. También son afectados por... no, por esos. Okay. Luego tenemos matriz y órganos genitales. Obviamente esto está afectado por relaciones sexuales. Los pulmones, estos son afectados por la atmósfera espiritual, por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Va a afectar también nuestros pulmones, lo que estamos respirando, lo que estamos haciendo entrar en nuestro ser espiritual. Y luego tenemos el aparato digestivo, amén, que también es afectado por problemas, por miedos, por rencores, también por cargar todo el mundo, por problemas emocionales. Se afecta todo lo que es el organismo en el sistema digestivo. Luego tenemos las articulaciones, que esas obviamente se afectan a través del rencor. Cuando una persona no puede soltar, pues se afectan las coyunturas. Se afecta, amén, las relaciones, problemas que tengamos con relaciones, con otras personas, con la iglesia, amén, van a afectar nuestras coyunturas, porque hay una relación espiritual, amén. Y usted puede meditar en esto muchísimo, puede meditar pensando todas las cosas que pueden afectar, por ejemplo, el corazón, todas las cosas que pueden afectar el cerebro. Tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con el proceso de pensamiento, con ideas equivocadas, o sea, con una gran cantidad de cosas que proceden del mundo espiritual y que se van afectando. Lo que quiero es ponerlo a pensar espiritualmente y que usted pueda determinar muchas cosas. En el mundo de la ciencia, muchas enfermedades dicen que son psicosomáticas. Entonces, que no tienen su origen porque se comieron algo podrido o se comieron algo infectado, sino que tienen su origen porque de las emociones, porque de lo que pensaron o por lo que les afectó emocionalmente, están creando
una enfermedad y están somatizando esa enfermedad. El origen primordial de eso va a ser el espíritu. Entonces, por eso quiero que vea con toda claridad esta lámina que hicimos, esta interconexión orgánica del ser tripartito, y que cuando sintamos algo en nuestro cuerpo, sepamos de dónde viene, amén, y que no pensemos, me voy a tomar un antibiótico, porque ¿qué antibiótico te va a poder curar algo que proviene del espíritu o algo que proviene del alma? Absolutamente nada, amén. Lo que hace es encapsular el síntoma y destruirte una parte del organismo. Entonces, cuando vamos entendiendo nuestro ser de resurrección, cuando vamos entendiendo cómo funcionamos como seres tripartitos, vamos a podernos mover en inteligencia y en sabiduría espiritual. ¿Amén? Bueno, voy a continuar. Por favor, no me pongan imágenes porque la gente se va a distraer, están pensando qué cosa será eso, y entonces me distraen. Ok. Entonces, 7. Explique cómo es que principios que parecen pertenecer a las frecuencias altas son en realidad frecuencias bajas. Ejemplo, orar. Cuando hablamos un montón de palabrería siguiendo listas interminables de oración o con repetición. Adorar. A lo mejor vamos a estar en una iglesia y vamos a estar cantando unos cantos que nosotros les llamamos de adoración. Pero esos cantos de adoración pues son cantos que llevamos cantando 20 años. Y en el fondo nuestro espíritu no está metido en ese canto, sino que lo estamos haciendo ya como una repetición. Entonces, aparentemente parece algo espiritual el que estemos cantando esos cantos tan bonitos. Pero como nuestro espíritu no está metido en ese canto, estoy usando mi mente o estoy usando nada más mi boca y en el fondo lo que estoy haciendo es produciendo una frecuencia baja. ¿Sí me entiende? Solo una frecuencia alta es producida cuando mi espíritu está participando en la adoración. Amén. Pero en la gran mayoría de todos estos cantos que oímos hoy en las iglesias, si usted abre sus oídos espirituales y oye cómo se está oyendo el mundo espiritual, mientras están todos estos cantos tan lindos y están cantando los últimos hits del momento, si usted empieza a oír cómo se oye en el mundo espiritual la congregación, lo que se oye es: ay, ¿cómo voy a pagar la cuenta? Ay, ¿qué le voy a decir al marido? Ay, no sé cómo voy a hacer para resolver con el acreedor aquel. Ay, tengo que pagar los impuestos, ya se está acercando el momento para pagar los impuestos. ¿Cómo lo voy a hacer aquí? Y esto empieza a producir un ruido. Y en vez de que la adoración esté llegando al cielo, en el mundo espiritual, están cantando con la boca, oh, cuán grande es Él, o lo que están cantando, pero en el fondo se está oyendo. No está produciendo una frecuencia alta. Entonces, aparentemente adorar es una frecuencia alta, pero para que sea adoración, tiene que ser una adoración profética, tiene que ser esa fuente de agua de vida que sale de mi espíritu, amén, para adorar a mi Dios. Tiene que traer ese encuentro con Dios, amén, en que mi espíritu se conecta, empieza a sentir el agua de vida, entonces estoy entrando en las frecuencias altas. Dice, aquí alguien me puso que a veces cantamos palabras cristianas con música que es de origen satánico, pues obviamente. Todos esos rockers cristianos, o sea, agarran una melodía del mundo y le ponen letra cristiana, pues sigue siendo, aunque tenga mucha letra cristiana, no está conectando mi espíritu. Amén. Congregarse. O sea, ¿cómo puedes congregarse, ser parte de las frecuencias bajas? Entonces, cuando vamos a una congregación y lo hacemos en una forma religiosa, cuando no tengo la menor intención de tener comunión con otros santos, ver sus necesidades, adorar en armonía en el Espíritu con Dios, simplemente voy porque es domingo, porque tengo que ir. Amén. A lo mejor mi familia se está deshaciendo porque ya me volví un religioso, pero prefiero ir el domingo a cumplir religiosamente con mi congregación, aunque se me deshaga la familia. Y a veces Dios te puede decir, no, yo quiero que te vayas con tu familia a disfrutar al parque, que se vayan juntos. Hace mucho que no has estado con tus hijos, has tenido mucho trabajo. Vete a disfrutar con tus hijos. Amén. Y es preferible que te vayas a disfrutar con tus hijos a que vayas religiosamente
a un servicio, amén, y que tus hijos estén todos frustrados diciendo mi papá ya no nos pela. Amén. Entonces tenemos que estar conscientes de qué es lo que Dios nos está diciendo y que a veces cosas que parecen muy cristianas son frecuencias bajas y que no nos están llevando a nada. ¿Cómo puede ser el levantar una iglesia parte de las frecuencias bajas? Pues cuando yo empiezo a edificar la iglesia con principios babilónicos, puedo levantar iglesias en frecuencias bajas. Cuando las levanto dejando que la revelación de Jesucristo venga a la gente y la gente sea vivificada, sea liberada, tenga la revelación de Cristo, entonces lo estoy haciendo en las frecuencias altas. ¿Cómo puede ser predicar la palabra? Frecuencias bajas. Bueno, pues no predico por el Espíritu, sino que predico por el manual que me pasaron, porque lo que quiero es tener muchos miembros en la congregación, entonces vamos a hacer un montón de grupos y leerles el manual, y empiezo a predicar lo que está predicando el otro, y hago mis sermones de lo que oí en el último congreso, pues estoy predicando conforme a las frecuencias bajas. Amén. Voy a predicar según las frecuencias altas cuando estoy conectado con el Espíritu de Dios. Cuando estoy dejando que el Espíritu traiga revelación al pueblo. Amén. Testificar el Evangelio. Bueno, desgraciadamente el Evangelio se ha testificado no por el poder del Espíritu de Dios, como dice 1 de Pedro, capítulo 1, que por el Espíritu de Dios es predicado el Evangelio glorioso de Cristo Jesús, y se ha vuelto, ¿verdad?, una cosa mecánica. La gente pues aprende un montón de versículos, van, los repiten. El chiste es traer la gente a la iglesia y en el fondo pues, ni se convirtieron nunca, porque es una testificación pues que no procede de Dios, y toda esa gente pues ni conoce a Dios en el Espíritu, ni puede tocar las fibras del Espíritu de otra persona para traerlas a Dios. Entonces dice, hacer actos proféticos. Amén. Hacemos actos proféticos cuando los hacemos ya como una rutina, cuando los hacemos como una fórmula. En el fondo estamos haciendo hechicería. Amén. Porque ya creemos que ya lo que tenemos que hacer es agarrar el aceite y ungir toda la ciudad. ¿Te dijo el Señor que hicieras eso? ¿O lo estás haciendo porque lo hizo otro ministro? Amén. Entonces es importante ser guiados por Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Interceder por el Espíritu es dejar que el Espíritu interceda por nosotros con gemidos indecibles y fundirnos con el corazón de Dios para sentir lo que Él siente y así orar los pensamientos de Dios. Esta es la número 8 y es verdadero. 9. Dar es una acción del Espíritu, ya que nos une al corazón dador de Dios, quien lo dio todo por nosotros, empezando por su Hijo unigénito. Por lo tanto, no importa la forma, el monto o el corazón con que se haga, siempre va a agradar a Dios. Falso. La contestación correcta es falso. Sí importa el oír a Dios. Sí importa la forma en que lo hagamos. Si le estoy dando a Dios, como dice Malaquías, la perniquebrada y la oveja manchada y lo que me está sobrando, aunque se lo esté dando, amén, no está teniendo un efecto espiritual. Amén. Dar por el Espíritu, dar en gratitud, dar conectados a Dios, amén, es lo que produce fruto y lo que va a traer finanzas a tu vida. Luego dice, 10. El Espíritu es ilimitado y nada lo puede limitar o restringir. El Espíritu es ilimitado y nada lo puede limitar o restringir. La contestación correcta es falso. Por supuesto que el Espíritu puede ser limitado. Nuestra mente limita el Espíritu, nuestra alma limita el Espíritu, nuestras tradiciones limitan al Espíritu. Amén. 11. ¿Qué representan en Eclesiastés 12:6? El pozo, las ruedas, la fuente, el cántaro de oro y la cadena de plata. El pozo representa la fuente de donde el alma saca la provisión para satisfacerse. Y hoy vamos a ver parte de lo que es el pozo en esta clase, entonces no voy a poner mucho énfasis en el pozo, amén,
pero cuando está, ¿se acuerdan en el video que vieron de tarea, cómo hay un diálogo entre Jesús y la mujer samaritana en el pozo, y cómo la mujer samaritana representa el diálogo del alma, mientras que Jesús representa el diálogo del espíritu? Entonces la mujer está afanada por sacar agua del pozo, porque el alma tiene pozos de donde sacar sus satisfacciones. El alma tiene pozos de donde sacar las aguas que provienen de abajo, las aguas que provienen de nuestra naturaleza caída. Entonces el pozo, amén, es el depósito en donde el alma va a recurrir para poderse satisfacer. Las ruedas, amén, vimos la clase anterior un poquito de esto, amén, como las ruedas, y también estaba en el video, son la parte que rodea nuestro espíritu. Y de la misma manera que nosotros tenemos piel para que nuestro cuerpo pues no se derrame, nuestro espíritu, como es volátil y es de una sustancia etérea y espiritual, necesita un contenedor para que nuestro espíritu pues no se haga humo y se vaya, porque es un ruaj, es un neuma de Dios. Entonces necesita un contenedor, y ese contenedor está compuesto por estas ruedas. Entonces estas ruedas, ¿se acuerdan? Vieron en la película cómo estas ruedas también las vemos manifestadas en Ezequiel cuando él ve los seres vivientes, y cómo estos seres vivientes se transportan, van y vienen, y donde quiera que las ruedas se van, los seres vivientes también se van, porque el espíritu de los seres vivientes está dentro de las ruedas. No sé si usted ha visto alguna vez la figura de un átomo, como tiene así como circuitos y cosas, amén. Todo en el mundo natural, amén, tiene ese diseño, como el diseño de un átomo, amén. Y toda la energía está contenida en medio de campos magnéticos. Y esos campos magnéticos son estas ruedas que están alrededor de nosotros. Ahora, estas ruedas son muy maravillosas porque le permiten a nuestro espíritu expandirse, amén, tan grande como querramos ser, y restringirse tan pequeño como querramos ser. Entonces, si yo me quiero poner sobre la ciudad, yo puedo hacer que mis ruedas se ensanchen, se ensanchen, se ensanchen, se ensanchen, se ensanchen, y mi espíritu llega a ser tan grande como la ciudad. Entonces me pongo encima de la ciudad y oro por la ciudad y desato espíritu de resurrección sobre toda la ciudad. Amén. Con las ruedas puedo ser transportado de un lugar a otro. Amén. ¿Se acuerda que las ruedas transportaban a los seres vivientes? Las ruedas de mi espíritu son las que hacen que yo pueda ser transportado, ya sea en cuerpo o fuera del cuerpo. Amén. O con todo el cuerpo, ser transportado como fue Felipe. Entonces, estas ruedas es el contenedor de nuestro espíritu. La fuente son los ríos de agua viva, es de donde procede la vida de Dios, amén. ¿Se acuerda cuando vimos el cántaro de oro? Y ese cántaro de oro en la anatomía del espíritu, y en el video que vieron, pues estaba en la parte central donde está la comunión con Dios, y de ese cántaro de oro es de donde sale la fuente de agua de vida. El alma tiene un pozo donde hay que buscar. La fuente de vida surge y emana, fluye. Tu espíritu fluye. Tu alma razona, busca y se mete en un montón de recovecos y de hoyos, que lo vamos a ver, amén, buscando respuestas dentro del ser humano, amén, que son aguas de abajo. Pero el espíritu es una fuente que fluye. Una de las cosas más maravillosas cuando estudiamos nuestro espíritu es el lenguaje. El lenguaje es espiritual. Y yo cuando estoy hablando no estoy pensando cómo poner en orden una frase. No estoy pensando cómo poner la gramática en orden, si dije el verbo correcto o no correcto. Amén. Estoy fluyendo a través de mi espíritu. Amén. Entonces mi espíritu tiene un conocimiento y estoy dejando que fluya. Hay una fuente que está fluyendo, es una fuente de conocimiento que está saliendo a través de la fuente del lenguaje. Amén. Entonces dice, el cántaro de oro, bueno, pues el cántaro de oro
representa el contenedor del alma. Así como el espíritu necesita ruedas para ser contenido, el alma, que es de la misma sustancia etérea que el espíritu, también necesita un contenedor, y ese contenedor invisible le vamos a llamar el cántaro. Amén. La cadena de plata es el cordón que une mi espíritu a mi cuerpo. Amén. Y 12. Pregunta 12. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Jehová. Amén. Entonces, si vamos a ser sabios y entendidos, lo primero que tengo que pensar es que tengo que tener el temor de Dios. Bueno. 13. ¿De dónde procede la luz que ilumina nuestro entendimiento? De la vida. Amén. La luz procede de la vida. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la luz con la que nosotros somos iluminados interiormente es la vida de Jesucristo. A mayor cantidad de vida dentro de mí, mayor cantidad de luz en mi entendimiento. A menor cantidad de vida y mayor cantidad de religión o mayor cantidad de razonamiento interior, pues menos vida va a haber dentro de mí. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que preocupar? En aumentar la vida dentro de mí. Porque en la medida que la vida va aumentando, en la vida que tengo comunión, amén, con la vida, ¿dónde? En el cuenco de oro, amén, en el lugar de la comunión, en el lugar donde se une mi espíritu con el Espíritu de Dios, ahí empieza a surgir esta fuente de agua de vida. Y esa fuente de agua de vida es la luz del entendimiento, amén, que es la luz del día primero, en contraposición con la luz del día cuarto, que es la luz del sol, la luz del entendimiento natural. Amén. Entonces el Espíritu se nutre de la vida de Jesucristo, que es la luz, amén, del día primero. En el principio dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y esa misma luz es la que radia en nuestros corazones para el entendimiento pleno. Amén. Bueno, entonces hemos terminado nuestros cuestionarios.